bien, amados hermanos, pueden buscar en su Biblia. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Es ahí donde vamos a estudiar la palabra de Dios en Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 10. Si ya la encontraron, pueden decir un amén y así juntamente vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Amén, amados hermanos, pueden tomar sus asientos. Nuestro tema o nuestra idea central de este 3 versículos es la fuente y el propósito de la nueva vida en Cristo. Hemos visto en este gran pasaje, amados hermanos, como el cual culmina esta sección del capítulo 2, versículo 1 hasta el 10, donde el apóstol Pablo nos presenta la realidad del pasado, el presente y el futuro del creyente. En el pasado dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y andábamos conforme al corriente de este mundo. En el presente, Dios, en medio de su gracia infinita, extiende su mano hacia nosotros y nos dio la salvación. Y en el futuro tenemos una hermosa esperanza delante de nosotros. Seremos puestos como ejemplo para la gloria de Dios. Quizás algún momento nosotros llegamos a pensar que podríamos alcanzar el cielo por nuestros propios méritos o obras, pero no es así. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en esta hora de la noche que nosotros hemos recibido esta gracia por fe, como dice nuestro pasaje. Así que en este momento vamos a entrar con nuestro primer punto. Dice: la nueva vida es recibida por medio de la fe, dice nuestro primer punto. El versículo 8 dice que porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Esto es muy especial, amados hermanos, si se ha dado cuenta en este versículo, es la gracia. Eso quiere decir que es por medio de la gracia, amados hermanos, hemos sido salvos. Quizás alguno de nosotros podríamos decir: espero ser salvos, pero deberíamos de decir: yo soy salvo. ¿Por qué? Porque la base de nuestra salvación, amados hermanos, está puesto sobre la gracia de Dios, que fue hecho por nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Romanos 3:24, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención o mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Solo por medio de nuestro Señor Jesucristo obtuvimos esta gracia que el apóstol Pablo nos dice en este versículo. Entonces, como podemos ver, amados hermanos, solo por medio de la gracia de Cristo, usted y yo hemos sido salvos, por lo cual esta gracia también nos libra del castigo venidero que ya ha sido asegurado por Cristo al morir en la cruz. Nos libra del castigo venidero. También vemos aquí que esta gracia es recibida por mediante la fe. Este pasaje nos enseña, amados hermanos, que la fe
no es la causa meritoria de la salvación, sino que vemos que ese es el medio por el cual el pecador recibe lo que Dios ofrece por su gracia. La salvación viene de Dios. La fe es la respuesta confiada del corazón que acepta su obra. Eso significa que la fe es la que nos es el medio por el cual podemos obtener la salvación o podemos obtener esa gracia que Cristo nos dio. Por eso el apóstol Pablo nos dice que debemos confiar en Cristo. Significa depender únicamente en Él y no de nuestros propios méritos. También esta confianza nace al escuchar la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, para poder obtener la gracia, debemos de escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, como dice en Romanos, que el oír por la palabra de Dios. Por tanto, Dios produce fe en aquellos que oyen con atención el mensaje del Evangelio. Como podemos ver aquí, amados hermanos, la fe es la respuesta que corresponde al pecador ante la gracia divina. ¿Por qué? Porque es el medio que Dios ha establecido para recibir la salvación. Podemos ver aquí que la gracia, amados hermanos, es la fuente divina de la salvación. Y la fe, una vez más, la fe es el medio por el cual recibimos esa salvación. Así entendemos, amados hermanos, que la salvación es el resultado de la gracia de Dios recibida por medio de la fe, puesto que es un don gratuito del Señor, como dice nuestro versículo, dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios que hemos recibido, mis amados hermanos. Por eso el siguiente versículo dice que no por obra, para que nadie se gloríe. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Si por obra, amados hermanos, quizás nosotros nos gloriamos por nuestras obras que hacemos delante del Señor, pero aquí dice en el versículo 10 que es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. Por eso el apóstol Pablo enfatiza lo que otros pasajes de la Biblia enseña, que aquí significa que la salvación no es por obras o méritos que el hombre puede hacer para obtener la salvación. Porque hay muchos, amados hermanos, que trataban de obtener la salvación y la justificación por medio de sus obras. Pero el apóstol Pablo, amados hermanos, nos dice que no es la manera de hacerlo. Les invito a ir conmigo en Gálatas capítulo 2. Ahí nos dice cómo podemos obtenerlo, esa gracia, amados hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también creímos en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, por obra nadie puede ser justificado, solamente por medio de la fe.
por medio de la fe hemos creído en Jesucristo para ser justificados. Como podemos ver, amados hermanos, también en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Entonces, para obtener la salvación, no es por obras que uno hace, amados hermanos, sino que solamente por la fe en Jesucristo podemos obtener la justificación y así podemos también obtener la salvación. Pasamos en el punto 2. Aquí vemos el propósito de la nueva vida es para buenas obras. En el versículo 10, amados hermanos, dice que porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice nuestro versículo. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que el creyente es una nueva creación de Dios. No solamente ha sido perdonado, sino ha sido renovado, justificado espiritualmente. Como dice nuestro versículo anterior, que solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos ser justificados. Así que eso ha sido el propósito de nuestra salvación. Dice el apóstol Pablo aquí que hemos sido perdonados, hemos sido renovados y justificados. Al momento cuando nosotros, amados hermanos, al momento que nosotros aceptamos Cristo en nuestro corazón, al momento que hemos aceptado el Evangelio de Cristo, venimos a ser nuevas criaturas. Pablo describe esta idea en otra epístola más amplia cuando dice en segunda a Corintios capítulo 5 versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como vemos, amados hermanos, al momento que nosotros aceptamos Cristo como nuestro único Salvador, pasamos a ser una nueva vida, una nueva criatura espiritualmente. Así que este es el propósito de Dios de las buenas obras que vemos aquí. El propósito de Dios es transformar al pecador en una nueva criatura, conforme a su voluntad y agradable delante de Él. Esta nueva vida no se limita, amados hermanos, no se limita al perdón recibido, sino que se manifiesta en una manera distinta de vivir. Eso significa, amados hermanos, que al momento de que nosotros hemos sido renovados, como dice nuestros versículos anteriores, pues eso significa que es el momento donde también comenzamos a hacer buenas obras. Dice que las buenas obras no producen la salvación, más bien la evidencia. Son el fruto visible de una fe viva y de una vida transformada por la gracia de Dios, dice. Dice que las obras no producen la salvación, sino que evidencia el fruto visible de nuestra fe, evidencia una vida transformada por la gracia de Dios. Por eso el deseo de Dios, amados hermanos, es que nosotros andemos en las buenas obras
que Él preparó de antemano. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos, sino que para agradar al Señor en todo. Debemos de vivir conforme al propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos muestra este versículo, cómo transforma Dios nuestras vidas en una vida pasada y una vida presente, una vida de muerte a una vida viva que es en Cristo Jesús. En conclusión, amados hermanos, hemos estudiado 2 puntos. Dice el primer punto: la nueva vida es recibida por medio de la fe. Esto nos enseña, amados hermanos, que la fe es el medio donde podemos obtener la salvación, la cual es el único elemento que recibimos lo que Dios nos ofrece, que es la salvación. Y el propósito de la nueva vida, amados hermanos, el apóstol Pablo nos dice que somos hechura suya, una obra maestra creado por Dios. Esto significa que nuestra nueva vida en Cristo tiene un propósito. No es porque fuimos rescatados simplemente para que estamos aquí en esta tierra y hasta que viene nuestro Señor por nosotros, sino que debemos de demostrar esas buenas obras, como dice el apóstol Pablo. ¿Cómo reflejar esas nuevas obras o cómo reflejar una nueva vida en Cristo, amados hermanos? Debemos de servirnos a cada uno de nosotros con amor, con mansedumbre, con generosidad o con compasión a los demás y obedeciendo también la palabra del Señor. Eso forma parte de las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. Como esto, amados hermanos, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe hoy en tiempo? ¿Tiene obras? ¿Estamos demostrando el fruto de nuestra fe? ¿O tenemos una fe que nunca ha producido un fruto? Quizás nosotros no hemos llegado a entender nuestro llamado por nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro llamado es servir, es hacer buenas obras. Él nos preparó para buenas obras, mis amados hermanos. Así que nosotros, como hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hemos tenido una nueva vida por gracia, por medio de la fe. Entonces debemos servir. Debemos hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Debemos de seguir en las buenas obras y así evidenciamos que realmente estamos viviendo para Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo este versículo? Porque el apóstol Pablo ha reconocido que había sido creado para buenas obras. Por eso él dijo: para mí el vivir es Cristo. Vivir es servir, para servir a los demás, predicando el evangelio. Ese es su servicio, el apóstol Pablo que hemos visto en estos tiempos, en estos versículos, amados hermanos. Entonces, ánimo siempre, amados hermanos, de evidenciar nuestra fe con buenas obras que Dios nos preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Esto ha sido la palabra del Señor, mis amados hermanos. Si Dios nos permite la vida, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. Oramos.